Muy bienvenidos en esta tarde. Bueno, qué precioso himno acabamos de cantar acerca de la belleza de la palabra de Dios. La verdad que lo más hermoso que nos pasa a los cristianos es poder meditar, aprender, concentrarnos y vivir la bella palabra de vida, que es la palabra que el Señor nos dejara justamente para guía, como decía este precioso himno. Muy bien, en esta tarde vamos a continuar nuestra serie que tiene que ver con las relaciones interpersonales, o como menciono todas las veces, lo que la Biblia lo presenta como la relación entre los unos y los otros, ¿no? Cómo es nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir, de actuar, de proceder con respecto a las otras personas. Hemos tocado ya el tema de la unidad en el cuerpo de Cristo. Por supuesto, ese fue uno de los temas fuertes que hemos tocado el primer domingo, ¿no? La importancia de mantener la unidad entre los unos y los otros. Hemos tocado el tema del perdón, que ha sido un tema fuerte realmente, la responsabilidad que nos atañe a todos los hijos de Dios, esa responsabilidad de perdonar aún las ofensas más difíciles y los daños más profundos. Sobre el final tocamos algunos temas realmente difíciles, delicados, duros, que suelen suceder en nuestra sociedad y aún dentro de nosotros los cristianos. Y esta tarde vamos a continuar. No es uno de los temas más fáciles. Llego a la conclusión, les digo que como conclusión, es que todos los temas que tienen que ver con las relaciones interpersonales son fuertes en función de que es una responsabilidad cristiana, bíblica, que Dios nos pone como mandato, iba a decir un término fuerte, nos impone a que nosotros tengamos que vivir. El tema de esta tarde es otro tema fuerte. Lo he titulado con una pregunta: ¿de quién depende? ¿De quién depende qué? Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos capítulo 12, versículo 18. Lo están buscando, sí que no lo recuerdan. Es un solo versículo, que trata un tema sumamente fuerte. Si es posible, en cuanto de ustedes depende, estén en paz con todos los hombres. El tema de esta tarde, mis amados hermanos, es mantener la paz con las otras personas. La versión del lenguaje actual dice: hagan todo lo posible por vivir en paz con todas las personas en este mundo, ¿no? ¡Qué responsabilidad! Así como la responsabilidad de mantener la unidad en el cuerpo de Cristo y mantener la unidad dentro de la familia, así como el domingo pasado hablábamos acerca de la importancia, la necesidad, la imperancia que Dios nos pone acerca de perdonar a otras personas. Ahora la Escritura nos demanda de que debemos mantener la paz con todo el mundo. Evidentemente no es un tema sencillo, no es un tema fácil de que se pueda llevar adelante. Los tiempos, como dije, socialmente y como vengo diciendo últimamente, han cambiado muchísimo. Hay una alteración, si queremos decir de alguna manera, de la paz. Hay un estado de violencia, de prepotencia, de falta de respeto, de avasallamiento. Entonces, este tema es un tema realmente fuerte para nosotros como cristianos respecto a que no importa la situación, o sí, veremos qué dice la palabra, debemos esforzarnos para mantener la paz. Los cristianos tenemos necesidades, derechos y posibilidades de tener, por supuesto, algún desacuerdo, desencuentro o malentendido
con otra persona, aún dentro de nuestros propios cuerpos como cristianos, como hermanos, ¿no? Podemos llegar a tener esos desentendimientos por cosas a veces importantes y a veces simplemente por cosas no importantes. Saben que en este tiempo, esto de que estamos usando mucho los teléfonos inteligentes, a veces los famosos mensajes de WhatsApp nos llegan y uno los lee y reacciona como diciendo, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Por qué? Porque el escrito no da la tonalidad con que uno está expresando, ¿no? Y entonces a veces eso se malinterpreta y a partir de allí ya se genera una situación a veces delicada, inconveniente. Dos preguntas que quisiera en alguna manera, en función del pasaje y del desafío que tenemos para esta tarde, que creo que deberíamos intentar responder a la luz de la Escritura. La primera es, ¿cuánta importancia le damos a mantener las buenas relaciones con otras personas? O sea, ¿vieron que hay personas a veces que dicen, a mí no me importa, que diga lo que quiera, que piense lo que quiere, a mí no me interesa? O sea, ha alterado su situación, ha alterado su paz, pero no le va ni le viene. Aparentemente, según la Biblia, no debiera ser esa nuestra actitud, pero ya lo veremos. La segunda pregunta que me interesaría que pudiéramos considerar en esta noche es ¿cuánto o qué estaríamos dispuestos a sacrificar para no romper una relación con otra persona? Simplemente podemos hablar del vínculo como hermano, que muchas veces uno se sorprende, pero que se quiebran, se rompen en desacuerdos a veces poco entendibles, en virtud de que la palabra nos impele, nos dice de que nosotros debemos ser responsables en mantener esa paz. Otras veces las relaciones se quiebran por cuestiones a veces laborales, comerciales. Mucho ocurre dentro de las relaciones familiares donde por alguna razón o circunstancia la paz se altera. ¿Qué dice la palabra? Por ejemplo, el Salmo 34, 14 nos presenta un desafío inclaudicable, o sea, un desafío que no podemos no asumir. Dice en la versión de la Nueva Biblia Vida, apártense del mal y hagan el bien, procuren vivir en paz con todo el mundo, esfuércense en ellos. Otra versión más moderna dice, apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y escuche esto, y no descansen hasta conseguirla, ¿no? Hay aquí un desafío por parte de la Escritura, por parte de Dios mismo hacia nosotros a través de este Salmo, a que realmente nosotros desarrollemos esa actitud pacífica. Dice, debiera ser como una característica natural dentro de la vida cristiana. Naturalmente debería surgir de nosotros ese deseo de mantener la paz o de buscar la paz si es que la paz se ha alterado por algún tipo de razón. El apóstol Pablo, citando Romanos 12, 18, el pasaje que es nuestro pasaje central en esta noche, él entendía que esto era una situación difícil, ¿no? No era una situación sencilla. Bueno, vamos a tratar de hacer la paz con todo. Él entendía que era algo dificultoso. Por eso él usa esta expresión en el comienzo, y si es posible, ¿no? Si es posible. Podríamos traducir esto, sería en otras maneras, en cuanto esté en ti, ¿no? Vive pacíficamente. Aunque sea apenas posible, trata de trabajar y desarrollar para que la paz llegue a su fin y llegue a ser algo posible, ¿no? O sea, Pablo en alguna manera da aquí la posibilidad de que a veces
Y ya mueven la cabeza varios diciendo, a veces por más que nos esforzamos, no sé por qué razón, pero la paz en vez de ser posible se hizo imposible, ¿no? Y es sorprendente, por eso digo, muchas veces cuando analizamos hacia atrás las razones por las cuales se han roto relaciones interpersonales, familiares, entre hermanos cristianos, es que a veces decimos, pero ni siquiera valía la pena. Pero esto que ciega la mente, la visión, el corazón de nosotros como persona, a veces hace que esto que debiera ser posible, que debiera ser un esfuerzo, se transforma en algo imposible. Dos cosas que en esta noche quiero mencionarles con respecto a esto. El primer punto es que debe ser un esfuerzo sin medida. O sea, no le debemos poner límite, sería la traducción aquí de mi propio punto, ¿no? Debemos hacer todo lo posible para que realmente la paz sea lograda. Como dije, tener paz con todo no siempre es fácil. O sea, a veces se altera por razones obvias y otras veces por no. Debiéramos considerar, a la luz de la Escritura, de que hay ciertas cosas que le pondrían un cierto límite a la imposibilidad de que la paz sea posible por razones que la Biblia misma a nosotros nos pone una regla acerca de cómo vivir. Por lo tanto, si algo afecta a la verdad de las Escrituras, o si afecta a la justicia que Dios propone y enseña en su palabra, evidentemente ahí está nuestra limitación. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿De que no vamos a hacer la paz? No, en absoluto. Sino dice, hay un límite, pero nosotros seguiremos intentando, buscando, esforzándonos para que esa paz sea posible. O sea, la responsabilidad del cristiano es que tiene que buscar la paz y tiene que eliminar toda posibilidad de venganza o de retroactividad acerca de lo que me hizo. O sea, no está en nosotros bíblicamente la posibilidad de la venganza. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él será el responsable si es que nosotros nos sentimos dañados o perjudicados, en que dice, mía es la venganza, dice Señor, yo soy el que me voy a hacer responsable y voy a pagar por esa situación. Pero evidentemente nosotros queremos justicias a veces por manos propias y justicias de lo más inmediata posible, y eso nos lleva a veces a alterar la paz. Pablo decía entonces, si es posible. O sea, él deja la puerta abierta de que algunas veces, por más que nos esforzamos, esa paz no se logra. Ahora, ¿cuál es el condicionamiento? Puede ser que la otra persona decida no estar en paz conmigo, decida no arreglar la situación, pero de mi parte, dice la Escritura, o sea, de nosotros como cristianos, sí debería permanecer el esfuerzo permanente por tratar de reconciliar y de establecer nuevamente el vínculo pacífico. O sea, no hay cosa más triste, más fea, que dentro de una familia no se hablen o no se dirijan la palabra o no hagan nada justamente porque la paz por alguna razón se ha alterado y ninguno busca la restauración. O sea, lo que está dejando en claro la Escritura es que hay una responsabilidad por parte de nosotros permanentemente de intentar restablecer la paz con quien se haya roto esa posibilidad. Como les decía, hay algunas cosas que la Escritura las plantea como no negociable. O sea, hay cosas que no debemos transigir. No dice que no debemos perdonar, no dice que no debemos seguir buscando la paz, sino que no podemos dejar que ese límite sobrepase. Miremos lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 48, el versículo 18.
dice de esta manera en esta versión: ah, si solo hubieras hecho caso a mis mandatos, entonces habrías tenido paz que correría como un río manso y una justicia que pasaría sobre ti como las olas del mar. Tres cosas hay aquí. La primera es el condicionamiento. Dice, si nosotros nos guiamos, si nosotros nos reflejamos, si nosotros estamos atentos, como dice, si solo hubieras hecho caso a mis mandamientos. O sea, si solo nos concentráramos en respetar, aunque lo que se nos haya hecho sea tan dañino que decimos, es imperdonable, no puedo tener paz con esta persona. Dice, si tan solo haces caso a la Escritura, sucederá lo siguiente, el resultado. Hubieras tenido, dice, una paz que correría como un río manso. O sea, Dios se lamenta en alguna manera a través del profeta Isaías en que el potencial de la paz fue inalcanzado justamente porque no prestamos atención o no fuimos obedientes al mandato de la palabra. Como algo tan valioso y tan importante como que si es posible y depende de ustedes, deben estar en paz. O sea, ese es el mandamiento. O sea, si le hubieras hecho caso, si obedeces eso, dice, lo que va a suceder es que la paz correrá como un río manso. La segunda cosa que hay, dice, es el tema de la justicia. Dice, y una justicia que va a sobrepasar por encima tuyo como las olas del mar. Es muy interesante cuando vamos a la costa del mar, ver eso que constantemente va y viene, ¿no? Y es interminable. Y dice, bueno, la justicia de Dios es interminable, o sea, es permanente. No es algo que hoy sí, mañana no, ahora sí puedo perdonar, mañana no puedo perdonar, hoy sí puedo tener paz con vos, pero mañana no puedo. No, dice, es algo continuo y que nos sobrepasa, dice. O sea, nos condiciona esto de que la paz solamente intentando lograrla por motus propios, por esfuerzo humano, por no hacerme problema o por dejarlo correr, dice, no es suficiente. Dice, si realmente eres un cristiano fiel y la palabra es el mandato que te guía, dice, entonces el resultado que vas a ver es que la paz va a correr. A lo mejor se va a demorar, tal vez pensamos en eso, sí. Muchas veces pasa mucho tiempo en que una persona decide restablecer el vínculo de la paz con uno. O sea, yo creo que ustedes tienen experiencia, yo las tengo, o sea, de a veces pasar mucho tiempo, a veces han pasado años y personas han venido a restablecer el vínculo de la paz, ¿no? Porque tal vez de la parte mía, como correspondía, o de la parte de ustedes, como corresponde, como cristianos, siempre intentaron la paz. Siempre intentaron de que se recompusiera la situación de la relación interpersonal con ese hermano, con esa persona, con esa familia. Y el tiempo pasó y la restauración llegó. O sea, el desafío dice, si tan solo hubiéramos obedecido, entonces nuestra justicia sería como las ondas del mar, justicia tan segura como las interminables y siempre presentes olas del mar. Esta es una exhortación que se nos hace, que en cuanto sea posible, el esfuerzo debe ser dado al máximo para buscar la paz con todas las personas. Quisiera revisar un par de versículos rápidos en esta noche que tienen relación a lo largo de la Escritura acerca del desafío y del sacrificio que a veces implica mantener la paz, ¿no? El primero quiero ver un pasaje antiguo testamentario muy interesante que seguramente usted lo recordará. Abraham y su sobrino Lot habían
prosperado muchísimo económicamente. Dice que sus ganados, en cuanto a vacas, ovejas y todas, eran una cantidad que no se podía contar, dice, de la cantidad que tenían. Y surgió lo siguiente, allí en Génesis 13:8, dice, Abraham le dijo a Lot, dice, te ruego que no haya problemas entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. Recuerdo hace muchos años atrás, había momentos difíciles en la relación, a veces pastorales, y me acuerdo del pastor Samuel Lieber, que ya está en la presencia del Señor, predicar sobre este pasaje, ¿no? Acerca de la responsabilidad de que somos hermanos. Entonces Abraham le dice a Lot, mira, ¿y cómo termina la historia? Dice, cada uno le dijo, tú elige para dónde quieres ir. Dice, y Lot eligió, por supuesto, como buen representante de su nación, la mejor parte, ¿no? Todo el valle, toda la cosa, para no ser menos, ¿no? Y a Abraham no le tocó la mejor parte. Pero fíjense que aún en eso hay ahí alguna enseñanza más que tiene que ver. Dice que Lot fue poniendo su tienda hasta Sodoma, y usted sabe lo que aconteció después. Pero quedémonos ahí. O sea, acá la paz se alteró por una cuestión comercial, por una cuestión material, por una cuestión económica. Los pastores peleaban especialmente por el famoso pozo de agua de donde se sacaba, quién tenía la prioridad y todo eso. Bueno, dice, y Abraham, como buen siervo de Dios, dijo, no quiero que tengamos problemas, nosotros somos hermanos, así que voy a perder si es necesario, pero vamos a mantener la paz. El otro pasaje que quiero mencionarles es un pasaje de Hebreos, capítulo 12, versículos 14 y 15. Me encanta, en esta versión dice, esfuércense por vivir en paz con todo y procuren llevar una vida santa, porque los que son santos no verán al Señor si no se comportan de esa manera. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, las cuales los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Acá hay mucha riqueza en este pasaje. O sea, la primera es el desafío, dice, tenemos que esforzarnos. Pablo dice, si es posible, esfuércense. O sea, hagan el sacrificio de establecer y de mantener la paz. Después nos condiciona algunas otras cosas más por las cuales tenemos que responder. Dice, cuídense unos a otros, ¿no? Y dice, que ninguno deje de recibir el beneficio de la gracia de Dios porque hemos alterado la paz entre hermanos o entre ciudadanos. Nos vuelve a desafiar otra vez, tengan cuidado. Y esta expresión es muy interesante en las Escrituras. Dice, tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura. O sea, la alteración de la paz nos amarga, nos angustia, nos agobia. Ahora, no solo eso, dice, la cual nos va a trastornar, nos va a traer problemas a nosotros, y también dice, puede ser que contamine y envenene a algunos otros más. ¿No? A veces cuando hay ese comentario, no, porque yo con el hermano me llevo mal, usted no sabe lo que me hizo. Entonces, eso es el envenenamiento, ¿no? Le vamos contando a otros y vamos generando toda una situación que va alterando esa paz que tanto esperamos. Otro pasaje interesante es el de Santiago 3:17. Dice Santiago de esta manera, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestren favoritismo y sean siempre sinceros. Aquí también hay riqueza en este versículo, en este pasaje. Primero, dice, debemos buscar la sabiduría que viene de Dios, y esa viene a través de la palabra. Dice, porque eso es lo que es puro, dice, y nos lleva a amar la paz.
¿no? A ser personas de paz. Dice, es amable y está dispuesta a ceder. A veces no se arreglan las cosas entre nosotros porque nadie quiere ceder, ¿no? O sea, yo tengo mi razón, vos tenés tu razón y los dos tenemos razones y esto no se arregla y la paz no llega. Justamente dice, y acá dice, sean amables y dispuestos a ceder ante los demás, dice. Estén llenos de compasión y escuche esto, frutos de buenas acciones. O sea, no busques venganza en alguna manera, estaría diciendo, ¿no es cierto? Mirá que me hizo mal, yo tengo que cobrarme esta cuenta. No. Dice, no busques venganza, sino ten buenas acciones. No muestres favoritismo, dice, y sé siempre sincero. Mire, cada uno de estos detalles que la Escritura presenta aquí tienen que ver justamente con aquella responsabilidad, con aquella carga que se nos pone a los hijos de Dios como cristianos con respecto a facilitar siempre la posibilidad de que la paz pueda ser restablecida entre nosotros. Y el último pasaje que tengo, por supuesto, tiene que ver con una enseñanza directa de nuestro Señor Jesucristo, porque creo que es la central, es la más importante de todas, ¿no? Finalmente Jesús dijo allí en Mateo 5:9, bienaventurados, felices, dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Fíjese todos los adjetivos que pone, ¿no? Somos bienaventurados, somos felices, somos dichosos si trabajamos. Trabajar significa aquí procurar permanentemente. Mi disposición debe estar siempre en la posibilidad de encontrar la paz, de arreglar las cosas, de solucionar. O sea, lo que tiene que ver aquí es mi actitud, cómo yo realmente reacciono hacia la otra persona. O sea, evidentemente que dijimos en el comienzo que el mundo está alterado en su paz. Lo estamos viviendo socialmente en nuestra ciudad, pero también a nivel mundial. Estamos ahí a punto, parece, de comenzar una guerra entre dos naciones. O sea, la paz está alterada, la paz está fracturada. Y aquí Jesús dice, trabajen por la paz, porque entonces serán conocidos como hijos de Dios. O sea, los verdaderos pacificadores son aquellos que Dios es el centro de su vida y el Espíritu los empuja permanentemente a buscar la paz con toda persona. O sea, lo que debe reinar en nuestras vidas es justamente un espíritu de paz permanente. Pablo termina diciendo, porque Dios no es un Dios de desorden, sino es un Dios de paz. Y si nosotros somos hijos de Dios, no podemos generar desorden, sino buscar la paz de manera permanente. Segunda cosa en esta noche, una demanda sacrificada. La segunda frase que Pablo presenta, la primera es si es posible, la segunda es más compleja todavía o más fuerte hacia nosotros. En cuanto de ustedes dependa. Pablo, ¿por qué no dijiste en cuanto dependa de los otros y no de mí? No, yo soy el responsable, usted es el responsable. Dice, en cuanto dependa de ustedes. Por supuesto que hay situaciones que demandan sacrificios para mantener la paz, por eso digo una demanda sacrificada. Debemos estar seguros siempre que no somos nosotros quienes alteramos la paz o quienes generamos una discordia. En cuanto dependa de mí, en cuanto dependa de ti, dice, no debes hacer eso. O sea, debemos hacer nuestros mayores esfuerzos por preservar la paz y apaciguar la ira que la otra persona puede tener por lo que supone que le hayamos hecho o que tal vez sí se lo hicimos sin querer y que ahora ha generado una situación de dificultad. O sea, debemos ser nosotros los que comenzamos permanentemente y rápidamente en buscar la paz, la reconciliación, la situación, volver otra vez a la normalidad. Muchas veces las cosas suceden, como decía, como vimos algunos pasajes, por cuestiones materiales, por cuestiones económicas, y en otros casos,
y seguramente pudo haberle pasado a algunos o a varios de nosotros, por cuestiones de nuestra creencia, de lo que nosotros creemos, o sea, de nuestra convicción de fe, de nuestra regla de práctica, que es la palabra de Dios. Y a veces nosotros nos comportamos o tenemos actitudes que chocan con las acciones del otro lado, ¿no? O sea, cuando lo que se nos propone violenta un mandamiento de las Escrituras, entonces nos negamos a esa situación y eso puede generar una situación. Ahora, el límite es ese. Ahora, de nuestra parte dice, en cuanto dependa de ustedes, sigan buscando la paz. Este es, por supuesto, un mandato que nosotros debemos trabajar, luchar, esforzarnos para que realmente eso llegue a suceder como espera la Escritura. Quiero redondear el tema en esta noche con un pasaje de la enseñanza dada por el Señor Jesucristo. Ya hemos visto que nosotros somos bienaventurados, dichosos, felices si realmente trabajamos por la paz. Pero acá, en este pasaje, que es de Mateo también capítulo 5, 39 al 41, ya nos lleva un poco más en profundidad acerca de nuestra responsabilidad. Dice este pasaje, pero yo les digo, dice Jesús, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te demanda ante el tribunal y te quita la camisa, dale también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves un equipo por 1 kilómetro, llévalo por 2. He dado lectura a una versión bien moderna, pero ahora voy a llevarla a la versión más antigua para poder entender. Hay 2 cosas nada más que quiero en esta noche mencionar aquí para no irme tan lejos en el tiempo. La primera, la expresión más antigua dice, y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Bueno, no pareciera ser tan grave la situación. Ahora déjeme ponerla en el contexto de la época. O sea, si usted va a Éxodo capítulo 22, usted va a encontrar esto. ¿Y cuál es la situación? La capa era aquello que no se le podía confiscar absolutamente a nadie. En las reglamentaciones del Talmud dice, uno se podía quedar con la mujer, con los hijos por las deudas, con la casa, con la tierra, con todo, pero no con la capa. Y usted dice, ¿cuál es la importancia? ¿Sabe por qué? Porque la capa, según la ley, era lo único que esa persona no podía perder para no morirse de frío, porque era lo único que tenía para cubrirse. Entonces, todo se podía confiscar legalmente por la ley, menos la capa. ¿Y entonces Jesús dice, si te quita el abrigo, dice, no solo eso, también dale la capa. Lo que siempre yo trato de mostrarles es que Jesús siempre nos llevó un poco más lejos, ¿no? Dice, está bien que busques la paz, pero fíjate de hacer un poco más. Fíjese que eso significaba pasar frío. O sea, era un sacrificio. Si le entregabas la capa, no tenías nada con qué cubrirte y las noches eran frías. Entonces Jesús dice, aún pasa frío si es necesario para que el vínculo de la paz se vuelva a restablecer. O sea, Jesús siempre nos enseñó de hacer un esfuerzo más por realmente hacer eso. A veces a nosotros nos cuesta este tipo de cosas. Tengo aquí algunas preguntas que me he hecho y que tal vez seguramente ustedes también se las hacen. ¿Debe el cristiano dejar que una persona nos defraude, nos estafe? O sea, se quede con alguna cosa importante de gran valor para nosotros. Y entonces otra vez entramos en el dilema. Bueno, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto es lo que debo permitir? Jesús dice recién, bueno, si te quitaron cosas importantes, dice, aún cede un poco más. Yo sé que estas cosas no son así tan sencillas ni tan fáciles de digerir y de entender.
y de aceptar. Ahora, evidentemente, cuando Dios nos propone esto, es porque debemos tener presente el principio de que Él nunca nos abandona, de que Él es el que realmente va a responder. Y si Él dice, bueno, da también eso, esperaremos en Él en fe de que Él restaurará toda aquella pérdida que nosotros hayamos tenido, ¿no? Así que la responsabilidad aquí, o el desafío aquí, es ir un poco más allá. Por supuesto, esto requiere de un espíritu especial como cristianos, de una convicción segura de que Dios nos está mandando a restablecer la paz, aunque eso tenga un alto costo, un sacrificio. Yo me imagino y yo sé, porque a lo largo de los años he visto hermanos, personas que han perdido aún su propia casa, o bienes como negocios o cosas importantes, y por supuesto la paz se ha alterado. Por supuesto que sí. Pero bueno, allí es la confianza que tenemos y depositamos en Dios con respecto a la posibilidad de que nos sea devuelto lo que hemos perdido. Pablo nos dice en Romanos 13:8, no deban a nadie nada, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen las exigencias de la ley de Dios. O sea, dice, la responsabilidad sigue estando en nosotros. Hagamos toda la otra parte. La segunda cosa que hay aquí, que también es contextual a la época, es que cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve dos. Otra vez, en este momento que Jesús está dando esta enseñanza, por supuesto, está el Imperio Romano reinando. Y la ley del Imperio Romano decía que el soldado, por eso dice la palabra soldado ahí, tenía el derecho a, por ejemplo, llegar a una casa, que le dieran comida, que alimentaran aún sus animales, lo que tenía allí, y dice, podían oficiar de mensajero o el soldado le podía pedir de que cargue sus elementos de soldado y los lleve. Esto, dice la historia, que para la época generaba mucho rechazo, enojo y por supuesto alteración de la paz por parte de los judíos que estaban sojuzgados y que tenían que hacer esto. Era obligatorio, estaba dado por la ley. Así como la ley decía que no se podía quitarle la capa, y Jesús dice, bueno, si es necesario, dáselo también. Y acá dice, bueno, que la ley decía que debía llevarlo por una milla, ¿no? Y dice Jesús, no solo una, llévala 2. ¿No? Había que respirar. Otra vez, Jesús otra vez nos lleva un poco más allá. Y dice, bueno, si realmente vas a ser un pacificador, vas a ser una persona que va a demostrar con tus acciones y tus intenciones de que eres un hombre, una mujer, una persona de paz, debes estar dispuesto a sacrificar cosas importantes y ir una milla más o dar aquello que cuesta, ¿no? Como era aún perder lo más preciado, que era lo que tenía para taparse en momentos de frío. Déjeme concluir, porque el tiempo ha avanzado. O sea, como conclusión decir de que el cristiano tiene esa responsabilidad de ir esa otra milla, de entregar lo que cuesta, porque es algo que dice Pablo, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, de nosotros, dice, hagamos, seamos personas de paz. No siempre es fácil y evidentemente Pablo lo puso en potencial, ¿no? De que a veces no iba a ser posible, pero dice siempre debemos estar dispuestos a que eso suceda.
O sea, en el cristiano no puede permanecer el odio, el resentimiento, el enojo, la no restablección de la paz, la no búsqueda de la paz, sino que debe ser algo que debe permanecer en nosotros. A veces mantener la buena actitud, la buena acción, vale mucho más que las cosas que a veces perdemos en la vida, ¿no? A veces nos amargamos tanto, ¿no? Y el pasaje de Hebreos decía, es como un veneno, esa raíz de amargura que crece por lo que se nos haya hecho. Dice, y no solo nos afecta a nosotros, sino que afecta a nuestro entorno. Por eso, como Jesús dice, somos bienaventurados, somos felices, somos dichosos, todos aquellos que trabajamos cada día por mantener la paz con las personas que nos rodean, ¿no? Y ese es el gran desafío, entonces, dentro de las relaciones interpersonales. Deseo que Dios nos ayude en este tiempo, en las enseñanzas de las Escrituras, y realmente todos estos temas que son temas candentes en la Escritura y que en tiempos tan difíciles como estos estamos viviendo, los podamos llevar a la práctica en el máximo de su potencial, ¿no? Hacer todo el esfuerzo, si es posible, si depende, hagamos el esfuerzo para lograrlo. Que Dios bendiga su palabra en esta noche. Padre Celestial, gracias por tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, porque tú nos desafías una y otra vez a través de la enseñanza de esta Escritura a que debemos ser personas pacificadoras, personas que buscamos la paz, personas que trabajamos por la paz, personas que nos esforzamos y nos sacrificamos aún aquellas cosas que nos cuestan, que nos duelen, como tú, Señor, nos proponías, para ser personas que realmente buscan la paz. Ayúdanos, Señor, en todo momento, en estos tiempos tan difíciles de convivencia social, para ser personas que siempre están dispuestas a buscar y a restablecer la paz. Danos esa cuota especial de gracia, de personas justas, de personas, Señor, que están guiadas por tu palabra y por tu espíritu para resolver y solucionar los problemas que han alterado o afectado la paz. Gracias, Padre, una vez más por tu palabra, porque tus enseñanzas son verdaderas y eficaces para una vida plena como cristianos. Señor, gracias por ello. Bendecimos tu nombre y lo hacemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.